Están las congregaciones un tanto diezmadas a causa de la enfermedad. Tenemos allá familias enteras que están enfermas, todos ellos, y están recibiendo asistencia de algún otro familiar, a veces de algún otro hermano que está dando una mano porque está enfermo el padre, la madre y los chicos. Es un tiempo complicado de salud, donde no solamente está esta enfermedad nueva que hoy preocupa tanto a todos, este nuevo tipo de gripe, sino que está la gripe estacional de todos los años, que realmente ha venido como nunca y impide que muchas personas puedan desplazarse como quisieran, especialmente personas mayores y chicos. Así que bueno, hermanos, damos gracias a Dios de que a pesar de todas estas cosas apartamos este tiempo. Vamos a volver al capítulo 14 de Juan para retomar la consideración de este tema que es de vital importancia en la vida de los hijos de Dios. Estamos considerando la persona de Dios, el Espíritu Santo. A veces decimos, bueno, el Espíritu Santo, y está bien dicho, pero está mejor dicho aún, Dios, el Espíritu Santo. Gracias. Así como decimos Dios el Hijo. A veces se habla del Señor y dice, bueno, Jesús acá, Jesús allá. Cuando yo era muy jovencito y estaba haciendo unos primeros cursos por correspondencia, los corregía don Ángel Bonatti, un viejo pastor de la iglesia que ya está con el Señor, y yo en muchos lados le había puesto, bueno, Jesús, 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 y con un marcador rojo él al lado de todos los nombres del Señor Jesús le puso Señor Jesús. Y en verdad tiene razón, es un nombre que el Padre le dio que es sobre todo nombre, y a veces se le trata con esa familiaridad de Jesús. Es el Señor Jesús, es Dios el Hijo, así como es Dios el Espíritu Santo. Decíamos que una forma de entenderlo, aunque no es el lenguaje más académico ni teológico, es que es una parte de Dios morando en tu vida y en la mía. El gran propósito que Dios tenía de habitar no solamente con las personas, sino dentro de ellas. Este es el tiempo que nosotros vivimos y consideramos entonces a Dios el Espíritu Santo porque decíamos es quien verdaderamente comparte hoy los días de nuestra vida. El Padre está en el trono, el Hijo está a su derecha, a su diestra, intercediendo por nosotros, y quien ha acampado con la Iglesia, por así decirlo, es el Espíritu Santo. Dios en el Espíritu Santo, morando en cada uno de los suyos, que somos nosotros la Iglesia. Decimos siempre, no son los salones. A veces decimos vamos a la iglesia, en realidad lo que vamos es a nuestro lugar de reunión, pero la iglesia somos nosotros. Todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es un tema de vital importancia, hermanos. Lo que nos puede hacer distinto al resto de los mortales es la manifestación del Espíritu Santo, no la tenencia del Espíritu Santo, sino la manifestación del Espíritu Santo. Recuerdan que el otro día decíamos que no es lo mismo que el Espíritu Santo sea residente a que el Espíritu Santo sea gobernante. Son dos cosas totalmente distintas. Si bien el Espíritu Santo es residente porque reside en la vida, no en todos los casos el Espíritu Santo es gobernante. Dábamos el ejemplo de los reyes. Son muy venerados, son muy reconocidos, se llevan las mejores palabras en muchos casos del pueblo, pero no son las personas que gobiernan la nación, sino los primeros ministros, el parlamento. Los reyes son como una figura decorativa, un símbolo de la historia, una tradición. Todavía conservan algunas monarquías, España, Inglaterra, algunos más, pero que no ocurriese así en nuestra vida con el Señor. Decimos, Él es el Rey, lo cantamos muchas veces, Él es mi Rey, o cuánto yo le amo. Son muchas canciones que mencionan que el Señor es el Rey, pero hermano, la bendición enorme de la vida es que el Señor pueda ser el Rey de tu vida, no solamente el residente, sino el gobernante. Ahí es donde la vida se hace distinta. Hermano, si no, la vida no es distinta a la de una buena persona. Entiéndase bien, que lo estoy diciendo muy seguido últimamente para que se grabe. Entre las personas que no conocen al Señor hay buenas
personas. Si bien la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, eso significa que delante de los ojos de Dios absolutamente nadie es bueno. Todos tenemos un rasgo de maldad por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero a los ojos de los seres humanos hay muchas personas buenas que no son del Señor. Muchos de ellos tienen buenas costumbres y a menos que el Espíritu Santo sea gobernante en tu vida y en mi vida y se empiecen a producir esas cosas nuevas que estamos empezando a considerar, no seremos otra cosa que gente bien educada, con buenas costumbres, que cree algunas cosas que tal vez son distintas a las que cree el vecino, pero nada más. Nada más que eso, nada más que buenas personas. Hermanos, yo creo que en muchos casos podemos decir que somos buenas personas, gracias a Dios, sería terrible que se diga otra cosa. Somos buenas personas, pero Dios nos ha llamado a mucho más. Nos ha llamado a ser espirituales en el verdadero sentido de la palabra. Voy a repetir otra cosa, todos los seres humanos son espirituales. Por eso es muy difícil, nosotros usamos una terminología que a veces confunde. Decimos, fulano es muy espiritual. Todos los seres humanos son espirituales porque están hechos a imagen y semejanza de Dios. Tienen cuerpo, alma y espíritu. La diferencia es que algunos, teniendo el Espíritu Santo, son gobernados por el Espíritu Santo. Y ahí se empiezan a producir cambios porque el Espíritu Santo de Dios genera en tu vida y en la mía y en la de todo aquel que se deja gobernar cosas que son nuevas, cosas que no son de esta tierra, cosas que son locura, dice la Biblia, para la gente común, por más bien educada que sea. La palabra de la cruz, dice Pablo, es locura a los que se pierden, bien educados como los griegos o mal educados como los corintios o alguna otra raza que no conoce a Dios. No tiene nada que ver. Y dice que son cosas que se disciernen espiritualmente. Para el hombre que no tiene el Espíritu de Dios son una locura. ¿Qué cosas? Las que hace el Espíritu de Dios. Ahí es donde se hace la diferencia con el bien educado. ¿Se entiende, hermano, esto? Buenas personas, digamos que somos todos. Dios quiera que sea así, ¿no? Que nadie sea una mala persona. Dice Hebreos que no haya ningún profano o fornicario entre ustedes como Esaú. Que no haya ninguno así, que estando en medio de la congregación sea un profano, alguien que no pertenece al pueblo de Dios, o que sea un fornicario, que esté en medio del pueblo de Dios. Bueno, creemos que no. Pero hermanos, más allá de ser buenas personas, lo vuelvo a repetir, estamos llamados a mostrar lo celestial. Y lo celestial lo genera solamente el Espíritu de Dios. Por eso es tan importante nuestra relación con Él. Hermanos, si no seremos personas bien educadas y nada más. A veces la gente dice, no, los evangelistas sí son buena gente. No, yo conozco, son buena gente. Menos mal, ¿no? Pero hermanos, tenemos que ser distintos en el buen sentido de la palabra. A veces somos distintos porque parecemos bichos raros, porque hasta nosotros mismos tomamos actitudes de bichos raros. Nos queremos apartar, ponemos el énfasis en cosas que son externas. Y hermano, el énfasis hay que ponerlo en cosas que son internas. Yo no digo que lo externo no sea importante. Hay un dicho que dice que el hábito no hace al monje. Yo creo que sí lo hace. Alguien puede decir, bueno, lo importante es serlo por dentro, por fuera es cualquier cosa. No, la gente se va a confundir. Pero a veces somos muy dados a las cosas externas. Los fariseos, que no tenían el Espíritu Santo, eran muy dados a las cosas externas. Entonces se ponían ropas especiales, si no se lavaban las manos muchas veces no comían. Ellos se distinguían por ese tipo de cosas. Tenían una vajilla para los lácteos y tenían una vajilla para otro tipo de alimentos. Pero hermanos, esas no son las diferencias que la gente necesita ver. No tenían afecto natural, eran impíos, eran codiciosos, eran homicidas, eran hipócritas, eran de todo. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos que tener con el resto de las personas bien educadas? Que podemos mostrar aquellas cosas que son de Dios, que para la gente son locura, que son las que no se entienden, como el otro día decíamos, estar consolados cuando perdemos un ser querido. Esto no se alcanza con la buena educación.
Yo conozco un montón de gente bien educada, buena gente y todo, que cuando llegó la hora de la verdad de sepultar al padre, a la madre, un ser querido, se descolocó totalmente, enloqueció, maldijo, se quiso tirar sobre el cajón, un montón de cosas más, porque eso no se alcanza con buena educación. Esa es una gracia concedida por el Espíritu Santo de Dios en tu corazón y en el mío, obrando consolación, que no es que no nos duele lo que pasó, pero tenemos esa paz de Dios. En una ocasión estaba visitando la radio cristiana, RRB o BBN, y habíamos algunos pastores y nos pidieron que pudiésemos leer la letra de cómo fueron escritos algunos himnos. Entonces éramos 2 o 3, y a mí me tocó una muy linda, que dice: si paz cual un río es aquí mi canción, si es como las ondas del mar, cualquiera mi suerte es ya mi canción, dice el autor, está bien con mi alma, está bien. No recuerdo bien el número y no quiero decir una cosa por otra, pero cuando leo la historia de cómo fue escrito, este himno lo escribe un hermano cuando viajando en un barco, apoyado sobre la cubierta del barco, atraviesa el lugar donde otro barco naufragó con su esposa y sus 2 hijos dentro. Y al pasar por el lugar de la tragedia, donde perdió a su esposa y sus 2 hijos, la consolación del Espíritu Santo obró esta locura, humanamente hablando es una locura, de que alguien sienta tal consolación del Señor que tenga que correr a su camarote a escribir: está bien con mi alma, está bien. Mi paz es como un río, la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, nosotros tenemos que ser distintos en ese tipo de cosas, fundamentalmente. A veces, le repito, ponemos el acento en un vocabulario extraño que la gente no lo comprende. Hermanos, no parezcamos bichos raros, parezcamos gente normal. A veces me han dicho otros creyentes: ¿esta persona realmente es así? Es un aparato, como dicen los chicos, ¿no? Este parece un aparato. Hermano, no se trata de parecer un aparato, se trata de mostrar la vida de Dios. Ese consuelo que no se consigue en la facultad, no se consigue en ninguna parte, porque es de Dios. Esa compañía que nos permite estar gozosos, aún en la soledad, que es tan difícil, es uno de los flagelos de este siglo. Lamentablemente la gente hoy vive de una manera tan egoísta que lo que va a haber en el futuro es una cantidad enorme de gente sola. Yo siempre digo en broma que el negocio del futuro son los geriátricos y los departamentos de un ambiente. Quien fabrique departamentos de un ambiente, construya, va a vender un montón, porque hay un montón de gente sola. Hoy hay un montón de gente sola, y geriátricos, porque va a haber un montón de gente sola. ¿Por qué? Porque es la forma en que se está viviendo hoy en una sociedad totalmente egoísta, donde está viendo qué rédito puede sacar y si no lo saca se terminó. Enfrentan la soledad. Es tremenda. Sin embargo, el Hijo de Dios tiene esa gracia maravillosa que lo hace distinto, que puede decir con el Señor: no estoy solo porque el Padre está conmigo. Hermano, esta es una gracia que puede dar solamente aquel que es gobernado su corazón por el Espíritu de Dios y siente la presencia de Dios. Es indescriptible. Es indescriptible. En la época de los grandes mensajes ateos, alguien estaba arengando acerca de la no existencia de Dios. Y un creyente muy sencillo pasó adelante y comenzó a comer una manzana. Entonces le preguntó a quien hablaba qué gusto tenía la manzana y le dijo: ¿cómo puedo yo saber qué gusto tiene la manzana y que la está comiendo es usted? Por eso, precisamente, ¿cómo puede hablar usted de algo que nunca ha probado? ¿Cómo puede hablar usted de un Dios a que no conoce? Puede hablar de Dios solamente aquel que gustó. La Biblia dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. No hay una experiencia superior en la vida del ser humano que experimentar la presencia de Dios. Es sobrecogedora. Empequeñece nuestro ser de tal manera
y hace que todo sea distinto. Allá por la juventud el coro cantaba una canción, decía: la presencia de Cristo alivia mi dolor, y mi alma se goza oyendo en silencio su voz. En el tiempo de gozo y de aflicción, la presencia de Cristo me llena de paz y valor. Esto es maravilloso. Y acá los que están bien educados, no, acá no corren los que están bien educados. Para esto hace falta el Espíritu Santo de Dios. Esto no se alcanza haciendo un curso. Esto es una vivencia. Pablo dice: el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. Esto, hermano, lo puede decir solamente el que lo vivió. Dios a veces ha permitido situaciones de extrema soledad para que experimentemos su presencia. Y, hermano, más importante que ser librado de la prueba es ser visitado por el Señor en medio de ella. Más importante que ser librado de la prueba es ser visitado por el Señor en medio de ella, como fueron los amigos de Daniel. Uy, dice: ¿qué sería mejor? ¿Que no lo tiren al horno? No, hermano, fue mejor que lo tiren y que un cuarto hombre caminase con ellos, que era el Señor, y que viviesen esa experiencia de que el fuego no los dañe. Esto es algo sobrenatural, esto es espiritual, esto es neumático, esto no es buena educación, esto no es buena gente, esto es el cielo en la tierra. Que el fuego no arda en nosotros, que las aguas no nos ahoguen. Dice que cuando salieron del horno no tenían siquiera olor a quemado en la ropa, no había olor de humo, nada. La presencia de Dios a través de su Espíritu. Andá notando, hermanos, si vos vivís estas experiencias. Porque ir a la iglesia, va un montón de gente, los días domingos, hay un montón de gente que va a la iglesia. Pero estas son experiencias que se viven yendo al Señor, yendo a la iglesia también, pero fundamentalmente yendo al Señor. La consolación, la compañía, esa presencia manifiesta que nos deja sin palabras. Maravillosa. ¿Se ve la diferencia? La diferencia es enorme. Vamos a ver hoy alguna más. Verso 26 del capítulo 14. Verso 26 del capítulo 14 de Juan. Vuelve el Señor a hablarles del Espíritu Santo que habría de venir. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Acá hay una tarea maravillosa del Espíritu Santo. Acá hay algo espiritual en el buen término de la palabra. El Espíritu Santo como maestro de la iglesia. El Señor dijo: no llamen maestro a nadie, uno es vuestro maestro, el Cristo. El único maestro con mayúsculas es el Señor. Después es verdad que el Señor constituyó hombres para la enseñanza y demás, pero el maestro es el Señor, el único maestro. ¿Y quién enseña hoy que el maestro no está? El Espíritu Santo. Les va a recordar todo lo que yo les dije. Hermanos, los evangelios pudieron ser escritos y las cartas, las epístolas, porque el Espíritu Santo dice que inspiró a los santos hombres de Dios. Les recordó diálogos enteros, les reveló cosas que van a pasar. Dice el apóstol Pablo: he aquí los digo un misterio.
¿Cuál? No todos dormiremos, todos seremos transformados. ¿Dónde lo leíste, Pablo, en el Antiguo Testamento? No, esto es revelación del Espíritu Santo. Esto me lo dijo el Espíritu Santo y lo escribió. Y Pedro, el apóstol, dice esto mismo allí en 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 y 21. Dejo la cita porque después si alguno la quiere buscar. Los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es una tarea del Espíritu Santo. Recordarles todo lo que el Señor había dicho. Ahora hay una tarea maravillosa, porque los apóstoles ya no están y el libro ya fue escrito. Pero el Espíritu Santo, hermanos, sigue enseñando. El Espíritu Santo nos da la capacidad de entender las cosas de Dios. Esto es lo maravilloso. Nos da el discernimiento espiritual. Antes le citaba el texto de 1 Corintios 2:14. Las cosas que se disciernen espiritualmente, si no nos entienden. Hay gente que dice, yo la leí la Biblia, y no entiendo, yo no entiendo nada. Es muy probable que no entienda nada. Hasta que el Espíritu Santo no viva en su corazón. Al día de hoy, el pueblo antiguo lee Isaías 53 y dice que tienen como un velo sobre ellos. Yo he hablado con rabinos acerca del capítulo 53 de Isaías y algunos me dijeron, bueno, eso es el pueblo de Israel. No es el pueblo de Israel, es una persona. Capítulo 53 de Isaías dice que es un velo que le va a ser quitado solamente por Jesucristo, cuando ellos se conviertan de corazón y el Señor los sane. Y hasta que la persona no se convierte de corazón y Dios la sana, judío o no judío, no la entiende la Biblia. No la entiende. Y a veces le queremos testificar a alguna persona y no sé más cómo decírselo. No es un problema de cómo decírselo. Tiene que tener el Espíritu Santo para entender. Y cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, la Biblia le dice de todo. Es un libro maravilloso. Y hermano, esto también sirve para aquellos que ya somos del Señor, que a veces también leemos y decimos, a mí la Biblia no me dice nada. A mí me lo han dicho muchos hermanos, sinceramente. Vos sabés que leo, ¿sabes cuántas veces leí este pasaje? A mí no me dice nada. Hermano, hay algo que solamente lo puede dar el Señor. Dice, el Espíritu Santo tomará lo mío y os lo hará saber. Tomará lo mío y se los va a hacer saber. Algunos hermanos a lo largo de los años me dicen, hermano, ¿usted en qué instituto estudió? En ninguno, no tuve la posibilidad de estudiar en un instituto. Estudié en la iglesia, estudié en mi casa. Y en la iglesia he tenido buenos maestros, gracias a Dios. Y en mi casa el Espíritu Santo, hermano. Y cuando tengo pasajes complicados, le digo, Señor, vos lo escribiste. Y el único que me lo puede decir, lo que yo no entiendo y acá está oculto, sos vos. Decía Carlos Spurgeon que la Biblia tiene tesoros que negará a menos que se los abra con la llave de la oración. No es un problema de conocimiento, hermano. Una cosa es conocimiento y otra cosa es discernimiento espiritual. Hay hermanos que dicen, mire, hermano, quiero crecer, quiero ir al instituto. ¿Está mal? Mire, no está mal. Lo que va a aumentar es el conocimiento. El discernimiento espiritual es otra cosa. Hermanos, yo veo que hay hermanos que lo que no tienen es discernimiento espiritual. Lo conocen el texto, no les dice nada, no se dan cuenta. ¿Y qué es lo que falta? Y falta luz. Porque el maestro es el de siempre, hermanos, el mismo maestro que tenemos todos. Yo entiendo que hay distintos niveles de comprensión, seguramente. Pero hermano, entiendo que se lee mucho con la luz apagada, ese es el problema. A veces pienso, Señor, ¿cómo puede ser que hay tantos errores hoy entre la cristiandad evangélica? ¿Cómo puede ser que grupos enteros sostengan errores que no se sostienen de ninguna manera con la Biblia? Bueno, hermanos, se estudia con la luz apagada. Y uno dice, ¿cómo? Si estudia con la luz apagada, no entiende lo que lee. Dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
Hermano, el libro de Dios no es un libro que se pueda leer como otro libro, es un libro singular, es único, es el libro de Dios, es la palabra de Dios humillada hecha libro. Y es necesario, antes de leer, orar. A veces dedicamos mucho a la oración, pero a la lectura, con un afán de conocimiento. No, alguien dijo una vez con mucha sabiduría, no leas más de lo que orás. No leas más de lo que orás. Porque si vos lees más de lo que orás, te va a crecer la cabeza un montón y no te va a crecer el corazón, no te va a aprovechar. Hermano, el Espíritu Santo quiere decirnos cosas de parte del Señor, que están en la Biblia, obviamente. ¿Y quién lo sabe? Y lo sabe el que está gobernado, no el que lo tiene de residente. Por eso es tan importante. Hermano, si no, la vida es como la del vecino. A esto hay que desmistificarlo de una vez por todas. ¿Nos hace distintos el Espíritu Santo de Dios o somos igual a la cantidad de buena gente que anda por la calle? Leemos la Biblia y la comprendemos. Encontramos que Dios nos habla. Hay gente que dice, yo la Biblia, a mí no, Dios no me dice nada. Hermano, este es el alimento para todos. Yo me gozo enormemente cuando nos visitan hermanos del Chaco, de Jujuy, extremadamente sencillos. Algunos aprendieron a leer con la Biblia. Y a veces nos dicen cosas que yo digo para mis adentros, como decía el Señor Jesús de Pedro, que no te la reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo, porque están solos en el medio de la nada. Hay congregaciones que se formaron solas, por alguien que encontró una Biblia de un montón de maneras. ¿Cómo aprendió esa gente? Con el Espíritu Santo, hermano. ¿Cómo piensa que va a aprender? Hoy dice, pero nos tenemos que capacitar. Mire, sí, nos tenemos que capacitar, es verdad. Pero tenemos que pasar muchas horas con el maestro antes que con los maestros con minúscula. Con uno que es el Cristo, que hoy está siendo reemplazado por el Espíritu Santo en esta tarea docente. Y yo veo a estos hermanos de una sencillez y sin embargo ellos disciernen, se dan cuenta y muchas veces son librados del engaño por el Señor. ¿A través de qué? Y del Espíritu Santo, si no les enseñó nadie. Hace poco me contaban de un grupo de hermanos que se llamaban los hombres del libro negro, porque había llegado hasta en medio de ellos una Biblia y la Biblia había hecho la obra sola. Y ellos buscaban a otros hombres que tengan el libro negro. Nosotros sabemos mucho más que eso. Sin embargo, no siempre fructifica ese conocimiento. Por eso que es tan importante la tarea, el vínculo con este maestro. La comunión íntima de Jehová, dice el Salmo 25, es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, hay cosas que Dios nos quiere decir, a vos y a mí, ¿o no? Nos tenemos que poner de acuerdo en esto, hermanos. ¿Dios habla al presente, sí o no? Y bueno, sí, en la reunión a veces, no siempre, a veces. Pero Dios me quiere hablar en mi casa. Será en forma audible, normalmente lo hace a través de la Biblia. Pero de una Biblia que está leída a la luz del Espíritu Santo. Si no, no dice nada, hermano, la Biblia. Uno mira, decía uno de mis nenes cuando era chico, no, pero esta historia ya la sé, me decía, como diciendo, léeme otra, esta ya la leí esta. Claro, hermano, este libro ya lo leímos una cantidad de veces, no está el problema de si sabemos la historia o no sabemos la historia, si sabemos el relato o no sabemos el relato, sino qué nuevo mensaje hay hoy dentro de ese relato que antiguamente Dios no me lo dio. En momentos de dificultad, de necesidad, llega allí un pasaje puesto por el Espíritu Santo en el corazón, y es la respuesta de Dios. Por eso es tan importante, hermanos. Si no vamos a estar desorientados como el resto de los mortales. Yo veo con hermanos en sus decisiones.
Y van decidiendo como a prueba y error. Bueno, pruebo, dice el Señor, te haré entender, te mostraré el camino, sobre ti fijaré mis ojos. Hay un compromiso de Dios. Pero tiene que haber hombres y mujeres de este lado diciendo, Señor, háblame, gobername. Oigan, dice Revelación 2, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué bueno es cuando Dios nos habla en estas ocasiones. Esto no siempre pasa. Yo lo digo al menos por mi experiencia. No siempre me pasa que entienda que esto funciona así. Y a veces sentado en ese lugar no siempre pasa tampoco. Pero bueno, es que pasa en mi casa. A veces, hermano, yo no tengo quien me enseñe. Hermano, ¿usted no tiene quien le enseñe? ¿En serio lo dice? ¿No tiene usted el Espíritu Santo? Ore, hermano, ore en su casa, lea de rodillas si es necesario. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y va a ver que ese texto que leyó tantas veces, hoy parece que tiene letras de molde, que tiene letras de color, que tiene un mensaje para usted. Es una de las tareas del Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con la buena educación. Si podemos, abordamos uno más. Juan capítulo 15, verso 26. Juan capítulo 15. Vuelve a decir el Señor, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, vuelve a aclarar el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Otra tarea del Espíritu Santo. Veíamos recién el Espíritu Santo como maestro, revelando aquello que es del Señor, comunicándolo. Qué lindo tener el mensaje de Dios. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Esto es fundamental en la tarea evangelística del pueblo de Dios. Se lo quiero decir de una forma en que lo dicen los chicos. No se puede predicar el Evangelio pinchado. No se puede predicar el Evangelio unplugged. ¿Qué significa unplugged? Los chicos saben, ¿no? Son los músicos cuando tocan con el instrumento desconectado. Lo desconectan del amplificador, unplugged, tocan. No se puede predicar el Evangelio de oficio. A veces lo hacemos de oficio. Tenemos algunas frases hechas, algunos clichés. Esto no funciona. Cuando venga el Espíritu Santo, Él va a dar testimonio de mí. Y en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia en aquella primera ocasión, al muy poquito tiempo ya estaba Pedro levantado en medio de los 11 dando testimonio del Señor. Hermano, el Espíritu Santo nos impele a hablar de Dios. No es algo que nosotros elegimos. Decían los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Te pasa esto, hermano? Sé honesto con vos mismo. ¿Te pasa esto? A menudo nos pasa que estamos pinchados. A mí me pasa. Cuando yo estoy pinchado, lo único que pienso es en mis problemas. Lo último que se me puede ocurrir es que el que pasa al lado necesita al Señor. No tengo ojos ni para verlo, ni me doy cuenta. Y si por ahí me empieza a sacar y la conversación se da, me doy cuenta que no puedo responder porque estoy desconectado. Y lo único que le puedo dar son algunos clichés tipo, bueno, venga a la iglesia, busque a Dios, lea la Biblia, le va a hacer bien. Todo eso es verdad. Pero el Espíritu Santo quiere hablar del Señor, hermano. Quiere hablar del Señor. Su tema es el Señor.
Pablo dice, me propuse no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Ay de mí si no predico el Evangelio, dice, me fue impuesta la necesidad de hacerlo, y ay de mí si no lo hago, me quema por dentro. ¿Cómo cambiaría la actividad evangelística hoy de las iglesias, hermanos? Nuestras iglesias hoy atraviesan una crisis en lo que es evangelístico. Es una rareza que llegue una persona a las iglesias, es una rareza que alguien traiga a alguien, es una rareza. La verdad es que nos cuesta mucho testificar. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos, hermanos, el Espíritu no está al gobierno. Y la radio la tenemos desenchufada. Y no se puede predicar el Evangelio con la radio desenchufada. No sale. A mí no me sale. Y si no son como palabras de cortesía, la persona lo contesta, bueno, diciendo, sí, bueno, yo también, yo creo tal cosa. No sirve. Créame que jamás me siento tan mal como cuando me pasan esas cosas. Que llega la oportunidad, que Dios pone a la persona enfrente y uno está mirando otro canal. Ahí el Espíritu Santo le dice a Felipe, andate al desierto. Por el camino viene alguien y vos tenés que juntarte a ese carro. Y ahí está Felipe, y está siendo guiado por el Espíritu Santo, y va a llevar al Señor a un etíope que viene en un carro leyendo Isaías 53, hermano, Dios tiene un plan preparado. Pero si yo estoy desenchufado, no puede contar ni conmigo ni con vos. Lo llamó a Felipe. Felipe estaba en Samaria, le estaba yendo fenómeno en Samaria, Felipe. A que se vaya al desierto. Cualquiera le hubiese dicho, Felipe, te está yendo maravilloso acá en Samaria, yo creo que te tenés que quedar en Samaria. No, el Espíritu Santo me dijo que vaya al desierto, que allá va a pasar un carro y que yo me tengo que juntar al carro y que le tengo que hablar a esa persona. ¿Ven la diferencia con una persona que oye el Espíritu Santo, que es guiada por el Espíritu Santo? A veces va a contramano. Muchísimos de nosotros hubiésemos dicho, no, Felipe, ¿te pareció con la gente que tenemos en Samaria, como nos está yendo, hacemos 3 reuniones? Olvidate, bueno, ya alguno lo va a cruzar al del carro y si es de Dios, alguno lo va a llevar. Nos inventamos todas las frases, hermanos. Necesitamos esto que es sobrenatural. Esto es sobrenatural, hermano, esto no se compra en el Instituto Bíblico. Y no estoy en contra, por favor. No se compra. Ananías, heme aquí, dice Ananías. Otro que tiene la radio prendida en la frecuencia del Espíritu Santo. Lo llama Ananías para que lo vaya a asistir a Saulo, recién convertidito, calentito, ciego. Andá porque está orando. Tac, lo encontró. Esa comunicación al día de hoy, hermano, es posible. Me encanta cuando veo hombres y mujeres con convicción que dicen, tengo que hacer esto, Dios me está pidiendo que haga esto, y van y lo hacen, y su tema es el Señor, y testifican con una naturalidad asombrosa, hermano. Y cuando uno testifica de esa manera, no solamente le hace bien a la persona que oye, que nos hace bien a nosotros. Nosotros mismos hemos venido a veces diciendo, mira, realmente una oportunidad, el Señor me dio palabras, pero es una promesa que Él les hizo en el capítulo 13 de Marcos, el verso 11, cuando dijo, cuando lo lleven delante de los magistrados para que den testimonio. No se preocupen por lo que van a decir. El Espíritu de vuestro Padre os dará palabra en aquella hora. Pero hay que tener la radio prendida. Por eso es tan importante, hermano, nuestra relación. Dios quiere que nosotros vivamos una vida sobrenatural, no prolija. Prolija también, Dios es un Dios de orden, pero me refiero, no alcanza con que sea prolija, no alcanza que seamos buena gente, que nuestros hijos sean buenos chicos, que estudien, que nosotros ayudemos al vecino, todo eso no alcanza. Se necesita esto otro, ese consuelo que no se puede explicar, esa presencia de Dios que nos hace estar en el cielo, estando en el valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23.
ese discernimiento que solamente lo da el Espíritu Santo para decir, Dios me está hablando a través de esta palabra. ¿Sentís, hermano, que Dios te habla cuando lees la palabra o es un libro en blanco? Muchos hermanos dicen, mira, yo la verdad la leo, ¿viste? Pero no, a mí no me dice nada. Pensá, hermano, que en el norte y en lugares muy alejados, personas muy elementales están siendo enseñadas directamente por el Maestro con mayúscula. No solamente los llevó al Señor, les está enseñando. Y ellos dicen, yo leí acá, y señalan con el dedo, porque no saben decir capítulo tanto, cuánto. Mire, yo leí acá. Dice, a este se lo reveló el Padre que está en el cielo, no se lo reveló ni carne ni sangre. Hermanos, las cosas que nos enseña el Señor en la intimidad no se van a olvidar nunca más. Yo he aprendido muchas cosas sentados en el lugar donde están ustedes, pero las que aprendí en mi casa, de rodillas, orando para que Dios me declare el secreto de su palabra, como clavos hincados quedaron en mi vida para siempre, no las olvidé nunca más. Algunas tienen ya casi 30 años, las aprendí directamente del Señor. Es una enseñanza tan particular. Cuando Dios nos habló y ese pasaje se abrió delante de nuestros ojos y nos llenó el corazón. Y hermano, el poder para testificar. Cuando estemos en comunión realmente de gobierno con el Espíritu, hermano, el testimonio sale solo, es natural. Es natural. Yo he vivido las 2 ocasiones o 3 variables si es que las hay. Estar más o menos, estar muy bien y estar pinchado. Cuando estoy pinchado no me quiero ni cruzar con la gente, no es que le quiero hablar, no. Me quisiera quedar en mi casa. Cuando estoy más o menos, me pasan por al lado, no me doy cuenta. Y cuando realmente Dios llena el corazón, cuando uno tiene una ocasión donde empieza a conversar, el testimonio sale solo, natural, no hay que forzar la conversación, nada, sale y la persona realmente es impactada por lo que escucha. Y nosotros también, porque no pensábamos decírselo y realmente Dios lo sorprendió a él y nos sorprendió a nosotros también. Si Dios lo permite, hermanos, el otro miércoles terminamos. Quedan aún unas 3 o 4 cosas que hace el Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Son aquellas cosas que hacen nuestra vida distinta de las personas buenas y bien educadas. Dios le bendiga y un cariño de los hermanos que no he visto.